Hola, buenos días. Ahorita les voy a presentar lo que es la hipótesis estadística. La hipótesis estadística es un procedimiento a partir de una muestra aleatoria y significativa extraer conclusiones que permiten aceptar o rechazar una hipótesis previamente emitida sobre el valor de un parámetro desconocido de una población. Quiero decir que la hipótesis es una suposición de lo que podría o no podría ser respecto al rango de una media o una proporción, que es lo que vimos en el parcial pasado. Entonces, si tenemos un dato de media, probablemente es mayor o menor o diferente a un supuesto que sería nuestra hipótesis. Es importante leer bien los ejercicios para saber qué es lo que nos está hablando, si nos está hablando de bilaterales o de unilaterales, ¿ok? Entonces, en este tipo de hipótesis hay dos opciones: la hipótesis nula, que se pone con un subíndice, es un cero chiquitito, y la hipótesis alternativa, que son 1, y entonces ahí se va a escribir la hipótesis de nuestro ejercicio, y cuando leamos es, por ejemplo, el porcentaje de los alumnos que fuman en la escuela es de 70%. Y ahí, cuando es hipótesis unilateral, se pone mayor o menor, y en la alternativa se pone menor. Y cuando es la hipótesis que es de los bilaterales, se pone igual a. Entonces, por ejemplo, con el mismo ejemplo, los estudiantes dicen que fuman el 70%, porque ya nos está afirmando que fuman el 70%. Si no sabemos si podría ser más de 70 o menos de 70, ahí usaríamos el unilateral, ¿ok? Para los ejercicios unilaterales tenemos una tablita donde nos dice los valores. Entonces, se los voy a poner aquí. Estas barras para los valores unilaterales, y quiere decir que cuando, por ejemplo, tenemos 90% de aceptación, por ende tendríamos un 10% de significación, y la z por alfa nos quedaría 1.28. Si recuerdan, en las bilaterales es sobre 2, en las unilaterales no se usa sobre 2, y por eso tenemos esta tablita. Cuando es un 95% de aceptación, por ende tendremos un 5% de significación, y nos quedaría un 1.645 de z sobre alfa por alfa. Y cuando tenemos 99% de aceptación, tendríamos 0.01 de significación. Esto lo dicen los ejercicios, y nos quedaría 2.33 de z por alfa. ¿Ok? Esa es nuestra tablita de unilaterales. Nuestros ejercicios de hipótesis se hacen en tres partes. La primera parte es enunciar nuestra hipótesis de manera verbal, ¿ok? Entonces, nuestra hipótesis, pues, es lo que les dije: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, y tienes que enunciar. Entonces, en los bilaterales se usa la fórmula que vimos en el parcial pasado, y usamos x menos z. Aquí sí usamos el alfa sobre 2 por la desviación sobre la raíz cuadrada de n, y del otro lado igual, nada más que en positivo, ¿ok? Aquí fue. ¿Ok? Y para los de proporción es lo mismito, solo que fíjense que aquí la raíz cuadrada es de toda q sobre n, y del otro lado queda igualito, nada más que con más. ¿Sí? Q sobre n la raíz cuadrada. ¿Ok?
así, donde hay dos lados. La parte del medio es la gráfica de aceptación y la parte pequeñita es la gráfica de rechazo. Si nuestro dato sale de este parámetro, se rechaza y se rechaza. Y si está en medio, se acepta. ¿Ok? Entonces, de este lado, vamos a poner, de este lado vamos a poner las zonas, para que se entienda un poquito mejor. Este dato, este lado es zona de rechazo, y zona de aceptación. ¿Ok? Y aquí sería el alfa. Aquí vamos a poner nuestro dato que sería x menos z sobre alfa sobre 2, x menos z más z de alfa sobre 2, que es esto. Bueno, este de aquí arriba, y este es este dato, y esta zona sería nuestro 1 menos alfa. ¿Ok? Eso es para los bilaterales. Lo mismo se hace con la P, nada más que pues en lugar de la X va la P, la proporción. Y los unilaterales se hacen, el primer paso se hace igual, donde pues dices enuncias de hipótesis, bla bla bla. Y aquí se me olvidó, en los bilaterales, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa se va a usar X o P en el caso de que fueran de proporción, se usa igual o diferente ¿a qué? Pues a nuestro valor que tengamos, ¿no? A 20, a 8 alumnos, a 15 fumadores, a 20, lo que estamos buscando. ¿Sí? Este es para bilateral. Y los unilaterales, vamos a usar X, que es la media, o la proporción. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en estos nada más va a ser un lado unilateral. Se usa mayor o igual y menor. Y en el otro, esto puede ser X o puede ser P, pero se son igual. Y el valor. Y entonces, por ejemplo, aquí es mayor y aquí sería menor o igual al valor, mayor al valor. ¿Ok? Entonces, supongamos que es de X, se quedaría así. Mayor al valor o menor al valor. Mayor o igual al valor, menor al valor. Menor o igual al valor, mayor al valor. ¿Sí? Entonces, vamos a poner cómo se hace esta parte y se usa la misma formulita nada más que de un lado. Si de este lado es mayor, entonces de este lado va la fórmula X menos z menos z alfa, pero aquí la diferencia entre los unilaterales y los bilaterales es que nada más se usa el alfa, no se usa sobre 2 y todo lo demás queda igual. ¿Ok? Y de este lado le pones un infinito. ¿Ok? Para saber si son bilaterales o bilaterales, hay que ver si es el signo de mayor o menor en cuanto a lo que diga el enunciado, el ejercicio o lo que estés buscando. Y el de proporción se hace igual, nada más que acuérdense que aquí es la raíz cuadrada de PQ sobre N
Del lado derecho está la aceptación. Bueno. Entonces, de este lado sería el rechazo. Porque el infinito está del lado derecho. Si el infinito va del lado derecho, la aceptación va del lado derecho. Y esta sería la aceptación. ¿Ok? Este sería el infinito. Este sería el 1 menos el infinito. Y aquí pondríamos el dato que nos resultó. ¿Sí? En el caso de proporciones igual, nada más que aquí en lugar de la media pues sería la P. Pero se hace exactamente igual el procedimiento, nada más que la diferencia es que en P se usa, en proporción se usa esta fórmula y en medio se usa esta fórmula. ¿Ok? Ese es el unilateral, que el infinito va del lado derecho. Cuando el infinito va del lado izquierdo, fíjense, este piquito va para aquel lado, entonces el infinito va de este lado, es un tip que nos dio el 9. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo mismito. Solo que esta fórmula en lugar de ir del lado izquierdo, va a ir del lado derecho. La media, por alfa, por O, que la desviación entre la raíz cuadrada de. Y abajo sería B menos Z por infinito por la raíz cuadrada de PQ sobre M. Y nuestra fórmula y nuestra gráfica, como les dije en la anterior, el infinito va del lado izquierdo, entonces nuestra zona de aceptación es del lado izquierdo. Esta es nuestra zona de aceptación. ¿Ok? Y de este lado va nuestra zona de rechazo, que es donde estamos trabajando. Entonces, esta es la zona de aceptación. Y esta es la zona de rechazo. Que nuestra zona de aceptación sería 1 menos infinito. Aquí sería el infinito. Y aquí sería nuestra fórmula x más. ¿Por qué más? Perdón, porque del lado derecho son los más, del lado izquierdo son los menos. Entonces en esta unilateral donde el infinito se empieza, que es el menor igual a el dato, aquí es más media de menos z sobre alfa. O la p más z sobre alfa. ¿Ok? Y entonces pues esas son las fórmulas que se usan para los unilaterales y para los bilaterales. También, después de que ya se sacó este paso, que es el paso número 2, entonces voy a explicar la parte 3, que la paso 3 es calcular la media o la proporción a partir de una muestra. O sea, siempre el ejercicio nos va a dar el dato original y el comparativo, o sea, con el que se está comparando. Después o antes o se encuestaron a otras personas, pero tiene que haber una comparación para poder hacer una hipótesis si se acepta o se rechaza. ¿Ok? El acepta o rechaza pues depende de la zona donde se localiza el resultado. El primer resultado, que es el de la parte 2, siempre se va a localizar en estas intersecciones. En las bilaterales se va a poner aquí, porque hay dos datos, y en las unilaterales se va a poner aquí o acá, dependiendo de qué lado es el infinito. Y el resultado de la parte 3 se va a poner dependiendo si es mayor o menor al dato del paso 2, y de ahí depende si se acepta o se rechaza. Si está dentro de la zona de aceptación se acepta, si está fuera de la zona de aceptación se rechaza, y ese es el paso 3. Y el paso 4 es dependiendo del resultado si se va a aceptar o no se va a aceptar la hipótesis, que era lo que les decía. Dependiendo de qué zona nos salió en comparativa del paso 2 con el paso 3, es como tenemos la respuesta del paso 4. Y en el caso de que sean errores, se lo dije en uno de los ejercicios, bueno, se los voy a explicar en uno de los ejercicios más bien, ahí, cuando tienen error, es que, por ejemplo,
pero nuestro resultado da 21%, pero sigue estando en la zona de aceptación. Entonces, a pesar de que se aceptó, tenía que haber sido rechazada debido a que estaba fuera del porcentaje que nos dice nuestra hipótesis original. ¿Ok? Y creo que es todo. Esta es la forma de trabajar con las hipótesis y pues solamente es importante pues, ver hacia qué lado es nuestro símbolo, si es menor o mayor, o es igual o desigual, y leer muy bien el ejercicio para saber si nos está dando un punto exacto, una cantidad exacta, o si nos está mencionando que es más o menos, o probablemente más o probablemente menos, o a veces lo dice así tal cual, menor e igual a tal, y entonces ahí definimos si es unilateral, estas cuatro, o bilateral, que son estas dos. Y es todo. Gracias. Ahorita les voy a dar los otros 4 ejercicios. Los 6 ejercicios, dos de cada una de fórmulas.